Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les da la más cordial bienvenida a este seminario Diálogos para la Justicia Abierta. Encabezan esta ceremonia el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ministro Luis María Aguilar Morales. La presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistrada Janine Madeleine Otalora Malasis. Agradecemos la presencia de la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González. Valoramos enormemente la presencia del senador Roberto Gil Suárez. Saludamos también la compañía y la presencia del presidente del consejero del Instituto Nacional Electoral. Consejero presidente. Lorenzo Córdoba Vianello. Asimismo, agradecemos la presencia de la presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la comisionada Jimena Puente de la Mora. Agradecemos la presencia también de magistradas y magistrados integrantes de la Sala Superior, magistradas y magistrados de las diversas salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bienvenidas y bienvenidos. Agradecemos a la par su presencia en esta transmisión en vivo por plataforma electoral y YouTube. Distinguida concurrencia, representantes de los medios de comunicación. Escucharemos las palabras de la comisionada presidenta Jimena Puente de la Mora. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Hablo a nombre de mis compañeras y compañeros integrantes del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales que me honro en presidir. Saludo con un gran respeto al ministro presidente Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señora presidenta Janine Madeleine Otalora Malasis, presidenta del Tribunal Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, señoras y señores magistrados integrantes de esta Sala Superior del Tribunal Electoral, doctor Lorenzo Córdoba Vianello, presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, maestro Roberto Gil Suárez, senador de la República, maestra Arely Gómez González, secretaria de la Función Pública, señoras y señores ponentes y moderadores de un evento tan importante para promocionar un concepto relevante para la vida de nuestro país como lo es justicia abierta. La voluntad de la gente tiene que ser la base de la autoridad gubernamental. Este es el fundamento de la democracia. Este es el fundamento del buen gobierno, el cual le dará a cada ciudadano un papel real y duradero, política, económica y socialmente en el futuro de sus sociedades. Kofi Annan. En nuestro país cada día contamos con una ciudadanía más demandante y exigente del quehacer público, una sociedad que no solo ejerce su derecho de acceso a la información para seguir la huella del dinero público. Las y los mexicanos muestran interesados por temas que impactan directamente en su vida cotidiana, como es la educación, la salud, pero sobre todo la justicia. La ciudadanía ha dejado de ser espectadora. Hoy las y los mexicanos han decidido no solo observar y escuchar, sino convertirse en verdaderos actores de cambio en las dinámicas públicas. Esta es la esencia del gobierno abierto, aquel en el que se propicie la participación real, efectiva, pero además activa de la ciudadanía con sus autoridades. Un gobierno en el que todos y cada uno, desde sus campos de acción, formen parte integral de las decisiones, actos y políticas públicas que afectan a su propia comunidad. El nuevo paradigma de actuación institucional, justicia abierta, lleva implícitos los principios de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana efectiva, colaboración y co-creación gubernamental como ejes centrales, principios que en conjunción con la innovación y las tecnologías de la información construyen una justicia pensada para y por los ciudadanos.
La justicia abierta requiere de la implementación de medidas que efectivamente acerquen a la sociedad con los órganos de administración de justicia. Implica una comprensión de la realidad, pero también de las necesidades de la sociedad. Sí, requiere que la ciudadanía conozca y comprenda qué deciden sus autoridades, pero además por qué. Pero sobre todo exigen también un entendimiento de la sociedad y, en consecuencia, un mayor involucramiento y participación. Por ello es de la mayor relevancia sumar y coordinar esfuerzos conjuntos, ciudadanía y autoridades. El Poder Judicial de la Federación es un claro ejemplo de ello. Destaco algunas de las acciones sustantivas realizadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como referente de un tribunal abierto. Muestra de ello son las transmisiones de las sesiones en el canal judicial, ejercicio que también se ha replicado por la Sala Superior de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, antes incluso de que fuera una obligación legal. También subrayo los esfuerzos de este máximo tribunal de la Nación para lograr la simplificación del lenguaje de las sentencias, además de la publicación en línea de las versiones públicas de sus resoluciones y también la transmisión de los procesos de licitación. Por su parte, en un ejercicio de autoconocimiento, la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de un proyecto académico coordinado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, sometió sus sentencias a una evaluación independiente por parte de especialistas internos y externos. Gracias a este escrutinio que se sujetó dicha sala regional, se estableció un nuevo modelo de resoluciones que transparentó las razones de las decisiones de los órganos jurisdiccionales. Ejercicios como este son un referente de autoaprendizaje. La justicia abierta es un nuevo paradigma de gestión institucional y con ella a través alentamos una comunicación mucho más directa entre tribunales y ciudadanía. La justicia abierta reduce la brecha entre el derecho y la sociedad. En este sentido, y es motivo de satisfacción contar con un gran aliado, la Sala Superior del Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación, con quien desde el pasado 28 de septiembre de 2015 forjamos una alianza para el gobierno abierto, lo que se traduce en el compromiso tangible de esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con este nuevo modelo de gestión pública, gobierno abierto, y da muestra de las acciones coordinadas con este instituto. Amigas y amigos todos, una justicia abierta nos permitirá contar con mecanismos que promuevan una mayor participación e involucramiento entre ciudadanos y autoridades para fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas. Promovamos con base en el diálogo, el respeto y la colaboración entre tribunales y ciudadanos mayores niveles de transparencia y acceso a la información que se traduzcan en beneficio para la sociedad y también lograr en armonía y en coordinación la protección de un derecho fundamental como lo son los datos personales. Estoy convencida de que una mayor apertura entre los gobiernos y una mayor accesibilidad de la información del quehacer público se traduce en una mejora de la calidad de vida de las y los mexicanos. La intensa actividad del Poder Judicial de la Federación es una clara muestra de ello. Cada resolución, cada voto, cada intervención no solo incide en la vida de un particular. Sus determinaciones son factores de cambio para la vida de nuestro país. Reitero mi agradecimiento al señor ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ministro Luis María Aguilar Morales, no solo por su investidura es un referente en la vida jurídica del país, sino un ejemplo de rectitud, de trabajo y de integridad a favor del Estado de Derecho mexicano. Reitero mi agradecimiento también al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a su señora presidenta y a las y los magistrados que integran esta Sala Superior del Tribunal Electoral, quienes han brindado certeza y claridad en todos los procesos de participación ciudadana. Estoy segura de que este foro de diálogo de alto nivel será un paso más hacia la construcción de un México más abierto, más transparente, donde la justicia y la información son elementos que impulsen, pero sobre todo empoderen a las y los mexicanos. Muchísimas gracias. Escucharemos a continuación el mensaje del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello. Muchas gracias, muy buenos días a todas y todos ustedes, ministro Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrada Yanine Otálora Malassi,
presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, maestra Arely Gómez González, secretaria de la Función Pública, doctora Jimena Puente de la Mora, comisionada presidenta del INAI, senador Roberto Gil. Señoras y señores, muy buenos días a todos ustedes. Hablar de justicia abierta implica reflexionar sobre una aspiración de las sociedades democráticas de nuestros días, orientada a conocer no solo cómo se ejerce el poder público, sino también cómo se aplica la ley. Indudablemente, en la segunda década del siglo XXI, cuando nos referimos al tema de justicia abierta, estamos haciendo una extrapolación, como ya se mencionaba, del concepto de gobierno abierto, para adecuar los componentes de transparencia, participación y colaboración inherentes a dicho concepto a las funciones de las instancias de impartición de justicia. Esta extrapolación se lleva a cabo, además, en un contexto que exige la existencia de dos dimensiones indispensables. Una, determinada por el uso intensivo de la tecnología, y otra, definida por la preexistencia de obligaciones legales en materia de transparencia. Se trata de un enfoque que busca contribuir a la confianza de la sociedad en las instituciones mediante un acercamiento al lenguaje ciudadano y eventualmente a las expectativas de las personas en la aplicación de la ley. Desde mi perspectiva, las premisas de transparencia, participación y colaboración que en la actualidad están modelando el concepto de justicia abierta no son nuevas en la recreación de la democracia. Esas premisas han estado presentes en múltiples procedimientos que han venido siendo utilizados por la institucionalidad electoral desde sus inicios para tratar de revocar o de inocular la desconfianza que ha caracterizado el proceso de transición política en nuestro país, con la finalidad de darle credibilidad a los procesos electorales. Permítanme referirme a tres elementos que, insisto, a lo largo de los últimos al menos 25 años han acompañado la construcción de los procesos electorales y hoy nutren el concepto de justicia abierta o la lógica del concepto de justicia abierta. El primero tiene que ver con el cómo se integran los órganos receptores del voto desde hace más de 5 lustros, un procedimiento producto de una insaculación que se hace de manera pública, en donde los partidos políticos y los actores que contienen un proceso electoral tienen la posibilidad de escrutar el perfil, los antecedentes de todos y cada uno de los ciudadanos que forman parte de estos espacios de receptores del voto. El segundo punto es a la luz de una serie de sentencias sentencias del Tribunal Electoral luego plasmadas en la ley, el procedimiento de recuento de los propios votos que se hace en presencia de los propios ciudadanos en sesiones públicas y que tiene precisamente la finalidad de inyectar certidumbre, de inocular la desconfianza en ese proceso clave de la recreación de una democracia. Y el tercer punto es el que tiene que ver no solamente con el mecanismo de impugnabilidad de todos los actos del órgano administrativo electoral, no hay una decisión del Instituto Nacional Electoral que no pueda ser impugnada ante las instancias jurisdiccionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sino también el hecho de que todos los procedimientos, la toma de las decisiones transcurre en espacios públicos, sea porque son foros como las sesiones del Consejo General en primera instancia, que son eventos públicos, sea porque, aunque se trate de instancias reservadas, como por ejemplo las decisiones que toma la Comisión de Quejas al resolver en sede administrativa esa etapa litigiosa de los procesos electorales, se transmiten públicamente a través del Internet. En suma, me parece y creo que aunque el concepto de justicia abierta impacta directamente en materia electoral al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el hecho de que el Tribunal Electoral que el Instituto Nacional Electoral cumpla también una función de justicia administrativa en primera instancia involucra directamente al propio instituto en la recreación y maximización de este concepto. Debemos reconocer que estos procedimientos fueron indispensables para darle poder al sufragio y credibilidad a las elecciones y que muestran la importancia de la transparencia, la participación de la sociedad y la colaboración entre autoridades y ciudadanos si queremos acercar las instituciones a la sociedad y ganar su confianza.
Con la aprobación en 2002 de las leyes en materia de transparencia y acceso a la información pública que regulan el derecho individual a la información en poder de las instituciones y organismos del sector público, se multiplicaron los procedimientos que podrían aportar experiencias útiles para construir un modelo de justicia abierta adecuado al contexto político e institucional del México de hoy. De hecho, en mi opinión, uno de los ejemplos más evidentes y tal vez debería decir más relevantes para la competencia electoral en el marco de lo que podríamos interpretar como justicia abierta, lo tenemos en el nuevo modelo de fiscalización dispuesto por la reforma electoral de 2014. Esta reforma, que transforma el modelo electoral federal y lo sustituye por el andamiaje de un sistema nacional de elecciones, o bien de un federalismo colaborativo, como hemos insistido desde las instancias electorales nacionales, dispone el desarrollo de un sistema de fiscalización que no solo cumple con los 3 aspectos de transparencia, participación y colaboración a los que me he referido, sino que cumple con las 2 dimensiones que mencioné al principio de esta intervención: el uso de tecnologías de la información y comunicaciones y el entorno de exigencia de un marco jurídico para la transparencia. En ese sentido, de hecho, si se me permite una nota de pie de página, debo decir, Roberto se acordará, creo que, no sé si estabas todavía, Roberto, en el IFE o acababas de irte, pero en todo caso fuiste uno de los autores de esta decisión. Debo decir que una de las primeras decisiones en materia de transparencia fue previa, en materia electoral, fue previa incluso a la expedición de la ley, de la primera ley de transparencia en 2002, y consistió precisamente en obligar la apertura y la publicitación de todos los nombres, así como los montos de los aportantes a las finanzas de los propios partidos políticos. Hay una historia que enlaza de manera particular a la transparencia y a la evolución electoral, por cierto. Pero decía, este modelo es emblemático con el de fiscalización, es emblemático con el tema de la justicia abierta, pues implica transparentar los procedimientos y los mecanismos que deben efectuar los partidos y candidatos, capacita a los cuadros administrativos y contables de estos para fomentar un comportamiento apegado a la ley y que puedan registrar sus operaciones en el sistema integral de fiscalización. El sistema cuenta con un módulo de transparencia que le permite a cualquier ciudadano tener acceso a los informes contables sobre las operaciones de partidos y candidatos, muestra incluso los proveedores a quienes fueron destinados los recursos erogados por los propios partidos. Este sistema, y con esto me acerco al final de mi intervención, además favorece al cumplimiento de un componente indispensable de la justicia, la oportunidad. Dicho de otra manera, la obligación de concluir con los dictámenes de fiscalización en un lapso de 45 días a más tardar, me temo que tendrán que ser menos el próximo año, porque los 45 días después de la jornada electoral implicarían llegar el 15 de agosto, y el 15 de agosto el Tribunal Electoral y sus salas deben haber finiquitado todas las impugnaciones en materia de la elección de diputados y de senadores. Pero ya hablaremos de eso más adelante, no quiero abusar y trastocar el sentido de este foro. Hay mucho trabajo por hacer en este sentido. Decía, esta urgencia de resolver en un lapso de 45 días la fiscalización posibilita que la revisión de los ingresos y egresos de los partidos sea un insumo adicional para la autoridad jurisdiccional en el proceso de calificación de las elecciones. En tal sentido, permítanme concluir subrayando la importancia no solo de reflexionar el tema de la justicia abierta a unos meses del inicio de la movilización ciudadana y política más grande que hayamos vivido en el México del cambio democrático, sino tener estos diálogos en el marco del desencanto con la democracia que registran los estudios de opinión pública, lo vuelve particularmente oportuno y necesario. Ese desencanto, hay que reconocerlo, es consecuencia de la falta de resultados, de la debilidad del Estado de Derecho, de la incomprensión de los ciudadanos de los tecnicismos económicos, procedimentales, legales, técnicos, en fin, con los que operamos las instituciones públicas, de un modelo de desarrollo que está incrementando la desigualdad y la pobreza, así como la falta de una capacidad pedagógica que en general hemos tenido las instituciones al abstraernos en el cumplimiento de nuestras disposiciones respecto de los propios ciudadanos. Creo que en este contexto tan particular, tan delicado de nuestra vida democrática, debemos ser más empáticos con la sociedad mexicana, no solo en materia presupuestal
y en los medios de consulta y colaboración al alcance de la ciudadanía, sino también en el lenguaje, en la oportunidad de nuestras resoluciones y en la congruencia de nuestros actos de cara a la recreación democrática frente a la propia ciudadanía. Y en este sentido debo reconocer que en el Tribunal Electoral y en la lógica, digamos, del lenguaje llano, en el uso de las sentencias a que ya hacía referencia Jimena, el Tribunal Electoral ha sido una institución señera en este sentido. Éxito, pues, en los trabajos de este foro tan relevante y tan oportuno en el proceso democrático de nuestro país. A continuación tendrá el uso de la voz la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Saludo con mucho gusto al ministro Luis María Aguilar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a la magistrada Janino Talara Malasis, presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Les agradezco la invitación y los felicito por la organización de este importante evento que nos llama a mantener vigente el diálogo entre poderes de la Unión en una política tan relevante como lo es la apertura gubernamental. Saludo con mucho gusto a mi amigo senador Roberto Gil Suart y al doctor Lorenzo Córdoba Vianello, consejero presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Por supuesto, un especial saludo a mi querida amiga, la doctora Jimena Puente de la Mora, presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a quien me permito hacer un reconocimiento público y felicitarla por estos 3 años al frente de un organismo autónomo tan importante para la vida democrática de nuestro país como lo es el INAI. Sinceramente, muchas felicidades por los logros de tu gestión, que está próxima a concluir. Me honra mucho estar aquí con todos ustedes. No cabe duda la relevancia que tiene hoy el concepto de gobierno abierto en el mundo. En nuestro país, particularmente, ha sido un tema prioritario para esta administración y así fue reconocido internacionalmente por el liderazgo asumido por el presidente Enrique Peña Nieto en la Alianza para el Gobierno Abierto durante el año pasado y en su decidido impulso a una de las reformas transformadoras de esta administración, que fue la reforma constitucional y legal en materia de transparencia. Pero seamos claros en algo, si vamos a hablar de gobierno abierto, no lo podemos circunscribir a un tema más de los muchos que abarca la agenda del debate nacional. El gobierno abierto es, antes que cualquier cosa, una filosofía de gobierno. Se trata de una serie de principios que deben informar el diseño de mecanismos precisos orientados a transformar la manera en la que el gobierno se relaciona con la sociedad. Gobierno abierto implica un gobierno que trabaja de manera efectiva con, desde y para la sociedad. Se trata de un gobierno que trasciende los esquemas básicos de participación, de transparencia y rendición de cuentas para generar con ellos una dinámica de relación en la que exista una participación realmente activa de la ciudadanía en el diseño, implementación y evaluación de la acción gubernamental. Un gobierno abierto es un gobierno de co-creación de políticas públicas, un gobierno en el que la ciudadanía participa activamente con la posibilidad de contar con toda la información y el conocimiento necesario respecto a la manera en la que se conducen las instituciones. La exigencia nos refiere a varios conceptos, todos ellos relacionados como lo son la proximidad, la apertura, la accesibilidad y diálogo incluyente y participativo. No es posible, reconociendo estos principios, no darnos cuenta que la noción de gobierno abierto está en la base de la consolidación de una democracia real, sustantiva y efectiva. Es fundamental
También reconocer que al hablar de gobierno no podemos restringirnos, como muchos piensan, al Poder Ejecutivo. El gobierno, como todos ustedes saben, y ya se ha hecho referencia, se integra por los tres poderes, y limitar la política de gobierno abierto al Poder Ejecutivo sería dejar fuera la creación de las leyes que lo norman y que norman las relaciones sociales, lo mismo que la impartición de justicia y la garantía de la vigencia de dichas normas. Así, junto a la agenda de gobierno abierto en el Poder Ejecutivo, se ha impulsado, y en mi trayectoria en el servicio público he podido participar en 3 ámbitos: la llamada Agenda del Parlamento Abierto y el tema que ocupa este seminario, la justicia abierta. Ahí radica la relevancia de este encuentro, del diálogo que aquí se abre y que plantea, a mi parecer, preguntas que deben ser analizadas y respondidas, pero que son de la mayor complejidad. Si me permiten la aportación al debate, desde la Secretaría de la Función Pública entendemos el concepto de justicia abierta en el sentido más amplio. Aunque definitivamente este no es un concepto acabado, para nosotros representa la búsqueda de una justicia pronta y expedita y una verdadera protección a los derechos humanos, utilizando la transparencia y la rendición de cuentas, la participación ciudadana y las tecnologías de la información. Desde mi anterior encargo como Procuradora General de la República, e incluso lo recordará el senador Gil, en los trabajos que compartimos en la Comisión de Justicia desde el Senado, impulsé decididamente porque justicia abierta trascendiera a transparentar el Poder Judicial, buscara algo mucho más importante: abrir el acceso a la justicia efectivamente a la sociedad. Y esto lo señalo porque, sin duda, existen instituciones en el Poder Ejecutivo que somos parte de los sistemas de justicia penal y administrativo, que podemos y debemos estar en esta conversación. Y no solo participar del debate, sino poner todo de nuestra parte para que a través de este modelo de gestión pública que es gobierno abierto, resulte en una política que imparte justicia real, no solo desde la posición jurisdiccional, sino en todas las etapas de los procesos. Hoy nuestro país goza de un marco normativo general que por primera vez en la historia incluye el concepto de gobierno abierto. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que no hay que dejar de reconocer que ha sido calificada como la mejor de su tipo en el mundo, justamente porque fue resultado de un ejercicio de Parlamento abierto, contempla las directrices para que los sujetos obligados implementen políticas de gobierno abierto. En este sentido, la Secretaría de la Función Pública convocará dependencias y entidades que podrán implementar políticas de justicia abierto en el Ejecutivo Federal con el objetivo de establecer un grupo de trabajo que impulse dichas acciones. Resulta fundamental también, y sé que será igualmente un tema a analizarse, dialogar y construir consensos respecto a la forma en que las 3 figuras de gobierno abierto, en el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, pueden y deben coordinarse y apoyarse mutuamente para garantizar que la abertura del gobierno sea efectivamente un principio de Estado. Es por ello que invitaremos como participantes a este grupo de trabajo tanto al Poder Judicial, al Poder Legislativo y, por supuesto, a los organismos constitucionales autónomos de la materia con el objetivo de hacer sinergia entre el gobierno en su conjunto. Por ello, me congratulo en ver aquí titulares
y representantes de cada uno de los tres poderes, así como de órganos autónomos cuyo papel es clave en la consolidación del gobierno, el Parlamento y la justicia abierta. Hoy, México vive una de las transformaciones más importantes de su vida política, social y gubernamental. El cambio en la filosofía de gobierno hacia los principios que nos reúnen hoy aquí, estoy convencida de ello, es la piedra angular y brújula de esas transformaciones. Los retos por delante son grandes. La implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, que es una plataforma sustancialmente resultado de la política aperturista del Estado mexicano, es un antes y un después en nuestra vida pública. Falta mucho, pero podemos afirmar que sociedad y gobierno juntos estamos avanzando. Muchas gracias y el mayor de los éxitos en la jornada. Acto seguido escucharemos el mensaje del senador Roberto Gil Suárez. Muy buenos días. Quiero agradecer en primer lugar al Tribunal Electoral esta invitación a participar en esta jornada, espléndida jornada de análisis, de reflexión sobre la justicia abierta. Es verdaderamente un privilegio, un honor estar en el Tribunal Electoral en una condición distinta a la de justiciable, lo cual es muy honroso, sobre todo compartir la mesa con su presidenta, con la presidenta de la Sala Superior, con los señores y señoras magistradas de esta Sala Superior. Por supuesto, saludo con mucho afecto, como siempre, al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a mi buena amiga, que por cierto, cada vez que me la encuentro en un foro, sigo con la tentación de decirle que la extrañamos mucho en el Senado de la República, sobre todo cuando tratamos los temas de justicia abierta, de procuración de justicia, pero sabemos bien en el Senado de la República que México le ha encomendado una tarea en la administración y que lo está haciendo muy bien, pero sigo insistiendo cada vez que la veo en que la extraño mucho en lo personal y en lo institucional. Por supuesto, saludo a mi buena amiga, la presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Jimena Puente. Me uno a las felicitaciones que le ha hecho la secretaria de la Función Pública por este momento en el que concluye su gestión al frente del Instituto del INAI. Creo que es su último evento público, según me decía. Bueno, si no lo es, por lo menos es el último evento en el que coincidimos los aquí presentes. Le deseamos mucho éxito en lo personal, pero sobre todo reconocer el enorme esfuerzo que ha hecho al frente del instituto y esa tarea de consolidación del instituto en un momento en el que se ha transformado en una autoridad nacional con el nuevo sistema. Saludo con afecto, como siempre, al consejero presidente, a mi amigo el consejero presidente, que, y como bien decía Lorenzo hace un momento, nos ha tocado algunas batallas. Y a propósito del comentario que él hizo, quiero hacer una reflexión sobre un deporte nacional que tenemos en nuestro país. Es una suerte de no reconocer los avances que hemos hecho en nuestro país. Tiene razón Lorenzo cuando recuerda aquel momento en el cual en el proceso de fiscalización se tomó la determinación de hacer públicos los aportantes en un momento en el cual era importante legitimar el sistema de fiscalización electoral, sobre todo en una circunstancia en la cual había una presión política, social, para conocer cómo se financiaban los partidos políticos. Ahí empezó una trayectoria de transparencia en materia electoral. Y en efecto, hoy utilizamos el concepto de gobierno abierto, la cultura de gobierno abierto, que inicia como un lenguaje a partir del memorándum del presidente Obama y que después se convierte en una alianza. Pero cuando el mundo empieza a hablar de gobierno abierto, nosotros ya llevamos prácticamente una década hablando de transparencia. Ya teníamos un instituto a nivel federal que gestionaba o que ponía a disposición de los ciudadanos información pública. Ya hablábamos en México de transparencia cuando se emite aquella declaración que convocaba a los países, convocaba a los estados-nación
a cambiar la cultura, cambiar la forma en la que, sobre todo, interactúan las instituciones públicas, las instituciones políticas con los ciudadanos. Antes de que se inventaran estos tres ejes de transparencia, participación y colaboración en el marco del gobierno abierto, México ya hablaba de transparencia, México ya estaba buscando mecanismos de participación. Llevamos prácticamente 2 décadas, poco menos de 2 décadas, en una constante lucha por reformar, por modificar, por diseñar instituciones sobre la base de la transparencia. Y por supuesto que es un hecho que no podemos soslayar, que es resultado de la transición democrática y de las alternancias democráticas. La cultura de la transparencia en nuestro país tiene una causa y es la causa de la transición democrática. La transición democrática en México abrió el debate sobre la transparencia y las alternancias han ido consolidando estos avances. Por cierto, en las alternancias no solamente se inventa la transparencia, sino también logramos crear por primera vez en nuestro país el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas, que tiene por una parte la transparencia como principio rector, pero también que tiene como fundamento recuperar la confianza de las instituciones con una política de Estado al combate a la corrupción. Es el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas que tiene estas partes, por un lado el Sistema Nacional de Transparencia, por el otro lado el Sistema Nacional de Combate a la Corrupción, como dos tenazas de una obligación, de un propósito del Estado mexicano de recuperar la confianza, la credibilidad, la integridad en el servicio público. Tenemos muchísimos pendientes por delante. Creo que hay tres grandes pendientes en nuestro país en materia de aumentar la participación de los ciudadanos en un momento en el cual todo está cambiando el lenguaje, está cambiando el acceso a la información, está cambiando la posición que tiene el ciudadano frente a sus instituciones públicas. Antes los ciudadanos éramos unos receptores de información, nos sentábamos detrás de la radio, de la televisión, éramos consumidores de información. Hoy los ciudadanos son una suerte de nodos, no solamente reciben información, sino también transmiten información a través de las tecnologías de información, a través de los teléfonos celulares, a través de las redes sociales. Y lo mismo que puede cruzar un argumento, puede cruzar también una emoción, una irritación, y las democracias contemporáneas tienen que buscar mecanismos novedosos para recuperar la legitimidad. Ya no basta esta lógica de ir cada 3 años a emitir un voto a una urna, elegir a quien nos representa, esperar que los que nos representen se controlen a sí mismos y después regresar en 3 años a sancionar o a premiar a los que elegimos. Tenemos que empezar a repensar la forma en la que nuestras democracias se legitiman y eso pasa necesariamente por abrir los espacios de participación. Creo que hay 3 pendientes en esta materia. En primer lugar, la constante lucha por la transparencia no concluye con la creación de un sistema o con contar con un instituto como el INAI. Ahí no se acaba esta lucha. Tampoco se acaba con crear leyes o crear normas que garanticen este derecho. Se tiene que convertir en una rutina constante de interacción de los poderes públicos, de las instituciones políticas con los ciudadanos. El desafío de abrir la caja del Estado es un desafío constante que todos los días se pone a prueba. Todos los días el instituto o las autoridades políticas nos ponemos a prueba en esa convicción de transparentarnos. Todos los días hay la necesidad de seguir avanzando en esta dimensión. La transparencia no es un punto de llegada, sino es un punto de partida que tiene distintas formas de medirla y de visibilizarlas. Por ejemplo, el lenguaje amigable, poner a disposición de los ciudadanos toda la información, que las plataformas digitales tengan esa usabilidad, que es un nuevo concepto que se utiliza, es decir, que permitan
efectivamente al ciudadano encontrar la información, no cualquiera, sino la información pertinente, pero sobre todo que permita la retroalimentación entre las instituciones y los ciudadanos. No basta con poner la información que nosotros queremos que los ciudadanos quieran o que queremos que conozcan, sino también hay que ver la manera en la que retroalimentan los usos que le dan los ciudadanos a esa información. No es una lógica unidireccional, sino es un diálogo entre las instituciones y los ciudadanos. El segundo reto es abrir la participación de los ciudadanos en dos áreas centrales: la gestión de los recursos públicos y la prestación de los servicios públicos. En la calidad de usuarios de los ciudadanos hay una enorme oportunidad de vincular a los ciudadanos, en dónde se pone el dinero público y cómo funcionan los servicios públicos, desde la seguridad hasta la salud, hasta la educación, todas las formas en las que el Estado responde a las expectativas y necesidades de los ciudadanos. Y en tercer lugar, por supuesto, rutinizar la interacción de los ciudadanos a propósito de la confección de políticas públicas. No me dejará mentir la Secretaría de la Función Pública, pero la Comisión de Justicia en la Cámara de Senadores fue pionera en la construcción de Parlamento Abierto. Un acuerdo que emitimos en el seno de la comisión permitió que expertos, académicos, organizaciones de la sociedad civil participaran en la construcción de piezas muy importantes, piezas legislativas verdaderamente relevantes para México. De hecho, llegamos a crear un simulacro de la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo pusimos a prueba simulando cada una de sus reglas con organizaciones. Nos sentábamos a la mesa no solamente a escuchar sus posiciones o a invitar a académicos para que nos dieran una disertación sobre lo que estamos discutiendo, sino a redactar con nosotros esas piezas legislativas. Fue la Comisión de Justicia la que inició lo que hoy se conoce ya como el Parlamento Abierto. Pero ahí hay un pendiente muy importante. Muchas de las veces las organizaciones de la sociedad civil o los académicos tienen prácticamente que rogar sentarse a la mesa con nosotros. Prácticamente es una consecuencia de una presión social o política. No hemos rutinizado esa interacción. No hay una regla previsible y estable que le diga a una organización de la sociedad civil o a un ciudadano cuándo, cómo y por qué puede compartir información, conocimiento, experiencias con sus legisladores. Y lo mismo pasa en el ámbito del Poder Ejecutivo, de los órganos constitucionales autónomos, de los órganos reguladores. Tenemos que construir políticas públicas para lograr efectivamente la participación en la confección de políticas públicas y que no sea una suerte de accidente que permita a una organización, a un académico o a un experto sentarse a la mesa de sus autoridades para contribuir a la consolidación de una institución o a la creación de una política pública. Pero también hay que ser cuidadosos con las expectativas. Cuando hablamos de gobierno abierto, tenemos que pensar en principios y valores, una cultura que permite tener un norte en el diseño del funcionamiento de las instituciones. Pero no me imagino, por ejemplo, la redacción de una sentencia del Tribunal Electoral en un cónclave ciudadano. No me lo imagino. No me imagino tampoco que un divorcio se resuelva previa consulta a un colectivo. La justicia tiene sus propios mecanismos de apertura y de transparencia. Tiene otras lógicas, tiene que ver con el lenguaje, tiene que ver con hacer visibles los procesos de deliberación, pero que la pretensión, el objetivo de que las instituciones sean cada vez más abiertas no implique la sustitución de las instituciones, que no implique el desplazamiento de las instituciones. Tanta participación como sea necesaria y como sea posible, sin que eso conduzca a la sustitución de la responsabilidad política que deriva del mandato democrático directo o indirecto, el mandato que deriva de las urnas o el mandato que deriva de una mayoría que se expresa en la representación. No debemos, creo, abonar a esta idea de que el gobierno abierto, la apertura, la mayor participación conduce a una sustitución de instituciones. México tiene muchas razones
para sentir orgullo de lo que hemos hecho en materia de transparencia. Somos, y no me lo negará la presidenta del INAI, somos un referente internacional en la materia. Lo hemos hecho bien, lo hemos hecho en la pluralidad, lo hemos hecho en la democracia. Esas instituciones vale la pena conservarlas, esas instituciones no las podemos mandar al diablo. Son instituciones que funcionan bien, que tienen muchas razones sobre las cuales debemos trabajar para fortalecerlas, pero son instituciones que ameritan no solamente su dignificación, sino sobre todo cuidarlas, respetarlas, honrarlas y seguirlas construyendo. Por su atención, muchísimas gracias. A continuación, respetuosamente solicitamos haga uso de la palabra, por favor, la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistrada Janine Otalora Malassi. Muy buenos días a todas, a todos. Es un honor saludar a los integrantes de este presidium, ministro Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, maestra Arely Gómez González, secretaria de la Función Pública, senador Roberto Gil Suart, consejero Lorenzo Córdoba Vianello, presidente del Instituto Nacional Electoral, y la comisionada Jimena Puente de la Mora, presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos. Distinguida magistrada y distinguidos magistrados de la Sala Superior, a todos les doy la bienvenida el día de hoy. Para quienes integramos el Tribunal Electoral, es un orgullo celebrar en nuestra sede estos diálogos para la justicia abierta, conscientes de la importancia creciente de este tema en nuestra sociedad al tratarse de una causa democrática. Como sabemos, el modelo de gobierno abierto está revolucionando el quehacer gubernamental en varios países. Hoy, el gobierno abierto es una tendencia democrática que implica no solo una mayor transparencia gubernamental, sino además una mayor participación de la ciudadanía en las políticas públicas y una mayor cooperación con las autoridades. Es muy positivo y alentador que este concepto, nacido en la administración pública, se esté expandiendo a la práctica legislativa y a la impartición de justicia. El proceso electoral, el principio de mayoría y el Estado de Derecho son los fundamentos de nuestras democracias. Las elecciones son el mecanismo que permite el cambio de gobernantes en forma pacífica, garantiza la expresión de voluntad de los ciudadanos y al mismo tiempo es un mecanismo de control del ejercicio del poder. El principio de mayoría, fundamental en la toma de decisiones en una democracia, ejercido siempre de una manera respetuosa del derecho al disenso, es la clave para el gobierno efectivo, conciliación de posturas y selección de gobernantes. El Estado de Derecho es una dimensión transversal, ya que el sistema legal define los derechos políticos y los procedimientos democráticos, garantiza la protección de los derechos ciudadanos, refuerza la autoridad de las instituciones y asegura la legalidad e idoneidad de las acciones de gobierno. En el ámbito de acción del Tribunal Electoral se entrelazan estas tres dimensiones. Su rol en el sistema político se concentra en la protección de los derechos políticos, en garantizar la participación igualitaria de todos los actores y asegurar la legalidad y el cumplimiento de los principios constitucionales en el desarrollo de las elecciones. En este sentido, la actuación del tribunal es clave para generar la confianza en los procesos electorales. Lamentablemente, a pesar de los importantes avances en el diseño de nuestro sistema electoral, la confianza ciudadana en las instituciones y procesos electorales aún sigue baja, como lo demuestran las recientes encuestas. Y esta situación es preocupante. Es claro que las autoridades electorales resienten la tendencia registrada en la última década.
una caída en los índices de confianza de prácticamente todas las instituciones públicas, tanto en México como en la mayor parte de la región. Adicionalmente, la dinámica política y social actual, que tiene altos niveles de desconfianza en las instituciones, corrupción, debilidad de las autoridades, crecientes desigualdades sociales, conflictos internacionales y crisis económica, presentan retos mayores para la democracia mexicana y vislumbran escenarios complicados para los futuros procesos electorales. Estos escenarios complejos demandan de las autoridades una actuación firme y contundente. Las dificultades externas nos obligan a redoblar los esfuerzos necesarios para dotar de legitimidad y confianza las elecciones y contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas de nuestro país. Si bien sabemos que la ley debe adecuarse a la realidad social, lo cierto es que las instituciones judiciales también deben adaptarse a ella. Este seminario, Diálogos para la Justicia Abierta, es justamente una de las acciones del Tribunal Electoral encaminadas a lograr este objetivo de adaptación social y fomentar la confianza ciudadana y la legitimidad de los procesos electorales. Nos queda claro que más allá de los factores externos que impactan en la evaluación de nuestra democracia, la confianza en las instituciones no mejorará si la ciudadanía no conoce y comprende el sentido y los resultados de dichas acciones. Por ello, debemos apostar por el fortalecimiento de la justicia abierta, principio que nos permitirá diseñar políticas y estrategias comunicativas que sirvan para hacer frente al difícil contexto político y social que estamos viviendo en nuestro país y en el mundo. Esta apuesta parte de la idea de que una democracia requiere de un gobierno abierto y transparente, que por un lado rinda cuentas y por el otro abra vías adecuadas de participación y deliberación que permitan involucrar a quienes resienten los efectos de sus decisiones. Puesto en práctica, el concepto de gobierno abierto se construye a partir de 3 aspectos. Transparencia, entendida como la provisión de información relevante, enfocada en fortalecer la rendición de cuentas a partir de la justificación de las acciones realizadas. Colaboración, entendida como la construcción de alianzas con los distintos niveles de gobierno, así como con los sectores público, privado y social, para aprovechar el conocimiento existente y mejorar las políticas públicas. Y participación ciudadana, la cual implica crear mecanismos efectivos para que la ciudadanía se involucre de manera directa en los procesos deliberativos y en la toma de decisiones de los entes estatales. Ahora bien, en el ámbito de la justicia electoral y en particular en la actuación de este tribunal, hemos recorrido ya un trecho importante para transparentar nuestra actuación. Sin embargo, tenemos aún importantes áreas de oportunidad para que nuestro tribunal modernice su funcionamiento, se vuelva más transparente y logre generar mayor confianza ciudadana en sus decisiones. En una democracia, en tanto presupuesto para la formación de la opinión pública, la ciudadanía debe estar en condiciones de juzgar a los juzgadores en su actuación y desempeño. Es por ello que el Tribunal Electoral Abierto debe encontrar mejores canales de comunicación con la ciudadanía, fundamentando y explicando sus decisiones para contribuir al debate público, a una mejor comprensión de los procesos electorales y, consecuentemente, a generar confianza pública en las instituciones electorales. Esta apertura se debe construir y fortalecer a partir de 4 ejes de actuación. En primer lugar, debemos mejorar la elaboración y la comunicación de nuestras sentencias, cuya estructura y lenguaje resultan complejos y altamente técnicos. Estas características se convierten al cotidiano en una barrera subjetiva
que impide a los ciudadanos acceder a la justicia y lograr una protección efectiva de sus derechos. Debemos colocar al ciudadano en el centro del actuar del tribunal. Por ello, es necesario que modernicemos nuestras sentencias acorde a los estándares internacionales, permitiendo a los ciudadanos identificar los elementos y argumentos clave de cada decisión. Esta es la mejor manera de lograr la confianza definida por el profesor y juez israelí Aharon Barak como confianza en la independencia, justicia e imparcialidad judicial. Confianza del público en que los jueces no son partes interesadas en el conflicto jurídico y que no están luchando por su propio poder, sino que están luchando para proteger la Constitución y la democracia. En segundo lugar, es importante mejorar el acceso y difusión de nuestros recursos electrónicos. Queremos que la información jurisdiccional y administrativa esté disponible para todos en una forma clara, transparente y de fácil acceso. Tercero, debemos fortalecer la apertura relativa al ejercicio del gasto público. El tribunal puede presumir un avance importante en cuanto a la disponibilidad de la información pública. Sin embargo, existen todavía áreas de oportunidad, especialmente la de enfatizar la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos. Debemos diseñar los mecanismos adecuados para que la ciudadanía tenga plena confianza de que estos son ejercidos de acuerdo con los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Por último, necesitamos fortalecer la colaboración con las instituciones electorales, jurisdiccionales y académicas. La organización de los procesos electorales requiere de una estrecha colaboración con otras autoridades del Estado mexicano, haciendo frente a los retos comunes que todos enfrentamos. Además, por definición, un tribunal abierto tiene que estar sujeto al escrutinio público de sus decisiones y en general de su actuación. En este tribunal, desde hace tiempo, sabemos que en este análisis nuestros mejores aliados están en la academia. La crítica constructiva de los investigadores nos permite comprender el impacto de nuestras decisiones y responder de una mejor manera a los retos de nuestra democracia. Por ello, me congratulo de la celebración de este seminario, que estoy convencida nos brindará elementos valiosos para perfeccionar nuestras políticas y reflejar plenamente nuestro compromiso con los principios de transparencia y justicia abierta, agradeciendo el impulso que en este ámbito ha estado realizando nuestro colega el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Recordemos siempre que la justicia electoral trabaja para la democracia, pero no olvidemos que una actitud democrática de sus integrantes debe siempre reflejarse por nuestra parte. Muchas gracias. Respetuosamente solicitamos, por favor, haga uso de la palabra el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ministro Luis María Aguilar. Adelante. Gracias, muy buenos días. Señor magistrado, doña Janine Madeleine Otálora Malasís, pronuncié creo que bien, ¿verdad? Presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, señora maestra doña Arely Gómez González, secretaria de la Función Pública y querida amiga también del Poder Judicial de la Federación, señor senador don Roberto Gil Suart, excelente amigo, además legislador inteligente que ha participado en muchas de las importantes reformas que se han dado en la justicia en este país. Agradezco desde luego participar con la señora comisionada, doña Jimena Puente de la Mora, presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Muchas gracias por su compañía. Y desde luego
a mi querido amigo, a don Lorenzo Córdoba Vianello, presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Es para mí un honor haber recibido la muy gentil invitación de la señora magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, doctora Janine Otálora Malassís, para participar en la ceremonia inaugural de estos diálogos para la justicia abierta, que entre hoy y mañana se llevarán al cabo con el objeto de discutir el concepto, alcances y puesta en marcha de la justicia abierta, a partir de los principios de transparencia, participación y colaboración, además de enriquecer la perspectiva de quien ejerce la judicatura en un contexto de diálogo con la sociedad civil y los medios de comunicación. Fue a finales de los años 70 en el Reino Unido cuando se llevaron a cabo los primeros impulsos relevantes hacia un gobierno abierto, dando especial importancia a iniciativas dirigidas a reducir la opacidad a través del acceso de los ciudadanos a más información institucional, así como a más acceso a las actividades del gobierno. No obstante, no fue sino hasta 2009, a raíz del Memorándum de Transparencia y Gobierno Abierto del entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, cuando el concepto de gobierno abierto cobró especial notoriedad. Tras ello, en 2011, en el marco del 66 periodo de sesiones de la ONU, 8 países, entre ellos México, suscribieron la Alianza para el Gobierno Abierto. En su acepción más conocida, ya nos mencionaba la magistrada Otálora, el gobierno abierto entraña el conjunto de instituciones democráticas basadas en un pluralismo razonable y la inclusión ciudadana, que se organizan en el marco de un Estado de Derecho que reconoce la apertura como un valor político e inherente a un espacio público relacional, que utilizan los instrumentos tecnológicos como medio en la consecución de otros valores como son la justicia, la comunicación, la eficiencia y la colaboración. Tales instituciones que fomentan estos valores son la transparencia, el acceso a la información pública, la rendición de cuentas y la participación cívica. Así como elementos torales del gobierno abierto, suele hablarse de transparencia, colaboración y participación, o bien, como se menciona en la métrica de gobierno abierto recientemente publicada, las dos dimensiones primordiales son transparencia y participación ciudadana. De tal magnitud es la relevancia del gobierno abierto que las recientes disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información de una reforma constitucional han puesto el acento, entre otros temas, en este rubro. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública tiene entre sus objetivos propiciar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas a fin de contribuir a la consolidación de nuestra democracia, mientras que en los objetivos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública está el de consolidar la apertura de las instituciones del Estado mexicano mediante iniciativas de gobierno abierto que mejoren la gestión pública a través de la difusión de la información en formatos abiertos y accesibles, así como la participación efectiva de la sociedad en su atención. La ley federal dispone que en materia de gobierno abierto compete al Poder Judicial de la Federación, primero, propiciar el acceso al público a audiencias y sesiones en las que se resuelvan asuntos jurisdiccionales conforme a la legislación aplicable. Y aquí quiero hacer énfasis que desde nuestra Constitución del 17, las sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación siempre han sido públicas y que desde hace ya varios años estas sesiones, además, se transmiten por la televisión para que puedan ser del acceso de cualquier persona las deliberaciones y la forma de votar de cada uno de los ministros de la Corte. No solo hemos propiciado los mecanismos de acceso a la información mediante el acceso público a las sesiones, sino también en el Consejo de la Judicatura Federal desde hace ya 9 años se abrió la oportunidad para que en los tribunales colegiados de circuito también las sesiones sean públicas y el acceso ilimitado de las personas interesadas.
Como segundo punto que exige la ley al Poder Judicial es propiciar mecanismos de acceso público a las sesiones de órganos colegiados administrativos, siempre que la naturaleza de estos órganos lo permita. Entre otros, les puedo comentar que están abiertos al público las deliberaciones y las etapas, por ejemplo, de los concursos de oposición para seleccionar a jueces y magistrados federales. Estos tienen acceso el público en general y los invito a que lo hagan, a que vayan a acceder a esta forma de selección abierta a la sociedad. En tercer lugar, el Poder Judicial debe procurar la utilización del lenguaje sencillo en sus resoluciones. Esto ha sido un esfuerzo especialmente constante del Poder Judicial. Hemos, por ejemplo, abandonado la costumbre de utilizar el latín, que ha sido una tradición utilizarla en el derecho, porque las personas a las que se están dirigidas las sentencias no tienen por qué entender ni conocer estos términos en un idioma que no es el español. Y en su caso, cuando las demandas y las peticiones están formuladas en alguna lengua indígena, en ese mismo sentido, el Poder Judicial de la Federación lo contesta. En cuarto lugar, la ley obliga al Poder Judicial a implementar plataformas electrónicas y otras herramientas que permitan la interacción de la sociedad frente a la actuación jurisdiccional. Desde 1997, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Judicial de la Federación abrió su página de Internet y colocó en ella toda la información sobre leyes, jurisprudencia y aún procedimientos administrativos. Nosotros estamos con esa vocación y desde luego cumplimos con la ley. Y por último, la ley también nos impone instituir un grupo de trabajo con la sociedad que posibilite la interacción permanente, la detección de áreas de oportunidad y el establecimiento de políticas de apertura institucional en los distintos ámbitos de las distintas instituciones y niveles del Poder Judicial. Existen siempre aperturas de atención al público o instituciones como la Dirección de Derechos Humanos, que trae una relación directa con la sociedad y los organismos sociales interesados en la justicia. Todo ello sin descuidar la protección de los datos personales que resguardan la intimidad y la seguridad de las personas y funcionarios públicos, pues sin ello la información abierta se transforma en atentado a las personas y en intromisión indebida en la vida privada de personas y familias, siempre teniendo en cuenta que existe información que por su contenido y trascendencia debe considerarse de seguridad nacional, pues con ello se protege a toda la sociedad y a las instituciones en particular. Cuidado de la que ha sido ejemplo en sus funciones la comisionada presidenta doña Jimena Puente, que se ha pronunciado siempre por la adecuada correlación entre la transparencia y la protección de los datos personales. Resulta sin duda considerable la magnitud de las responsabilidades que la ley federal nos impone en materia de gobierno abierto y ahora de justicia abierta. Y sin duda, estos diálogos que hoy se inician resultarán reveladores para compartir experiencias, identificar buenas prácticas y dimensionar las estrategias para su puesta en marcha de manera integral con todas sus dimensiones y perspectivas. El reto es muy grande y hay que afrontarlo con entusiasmo y determinación. Es nuestra obligación y sé, como lo hemos hecho, que cumpliremos con ello. En el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, destacan acciones inconstitucionales, inclusive adoptadas desde hace muchos años con clara vocación de justicia abierta. Hemos publicado cada una de las resoluciones que se adoptan en formas abiertas, públicas, de fácil entendimiento, y la información relacionada con las obligaciones de transparencia están también en nuestra página en una forma accesible y ahora reestructurada para que, como decía el señor senador Roberto Gil, puedan ser entendibles y fácilmente localizables. Coincido definitivamente con la presidenta del INAI cuando afirma que el gobierno abierto
fomenta la participación ciudadana y la transparencia, y representa un nuevo pacto público basado en la confianza y colaboración para los procesos deliberativos más informados, abiertos e inclusivos. Abrir las puertas de la administración, sus datos y prácticas a la ciudadanía no solo enriquece el proceso deliberativo, sino también fomenta la creación de medidas más innovadoras para mejorar nuestro entorno. La justicia abierta responde a la necesidad de reducir brechas entre gobierno y sociedad. En este sentido, los desafíos que el Poder Judicial de la Federación tiene frente a sí son de muy diversa índole. Esta apertura y este acceso a la sociedad son de especial relevancia para los jueces, porque ante la sociedad no nos legitimamos con el voto, sino con nuestra actuación cotidiana, con la credibilidad de nuestras resoluciones y con la conducta de nuestros funcionarios. Por ello, debemos profundizar en el proceso de apertura que en los años recientes se ha venido dando de la justicia de cara a la sociedad. Impulsar precisamente la justicia abierta requiere fortalecer y facilitar el acceso de las personas a los órganos jurisdiccionales, llevarlos a las comunidades donde más se requiere su función, robustecer el uso y la disponibilidad de herramientas informáticas que aproximen a juzgadores y ciudadanos. Por cierto, tenemos ya en funcionamiento con más de 60,000 demandas presentadas vía Internet que facilitan el acceso desde cualquier parte, evitan que haya que estar corriendo a la oficialía de partes para presentar en tiempo las demandas y, desde luego, permite un control directo del seguimiento de un expediente en línea. En el ámbito del Poder Judicial de la Federación, estamos convencidos de que el acceso a la información pública es un requisito indispensable para el funcionamiento de la democracia y una herramienta trascendental para la rendición de cuentas, lo que a su vez resulta decisivo para fortalecer la legitimidad de las instituciones de impartición de justicia mediante el incremento de la confianza de la sociedad en ellas. La transparencia es, en consecuencia, un valor fundamental del Estado democrático de derecho y un mecanismo que debe ser el resultado de la forma en cómo se gobierna, administra y gestiona el Estado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación trabaja permanentemente para garantizar que la información que se genera en el ámbito de sus atribuciones esté siempre al alcance y disposición de cualquier persona. Por ello, para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General, hemos desarrollado e implementado un sitio electrónico específico con las obligaciones en materia de transparencia, que consta de más de 45 páginas electrónicas alojadas en la sección de transparencia del portal de Internet del Alto Tribunal. Y para facilitar la consulta a los usuarios, además de presentar las obligaciones por fracción, se realizó una segmentación de las obligaciones en 7 grupos de información: la jurisdiccional, la de gasto público, la de adquisiciones, la información sobre los servidores públicos, sobre los órganos encargados y solicitudes en materia de transparencia, así como información institucional y uno de transparencia proactiva. Finalmente, no solo los impartidores de justicia, sino todos, absolutamente todos los que prestan sus servicios en el Poder Judicial de la Federación, debemos ser ejemplo de transparencia e integridad. A cada uno de nosotros corresponde abonar por el respeto irrestricto al derecho de acceso a la información, lo que a su vez redundará en la confiabilidad y la legitimidad de la Judicatura Nacional. Todos debemos trabajar de frente a la sociedad, nunca de espaldas a ella. La transparencia inhibe la corrupción y mejora la prestación de los servicios públicos, porque en el Poder Judicial de la Federación no aceptamos ninguna forma de corrupción, ni en el uso de los recursos presupuestales, ni en el comportamiento humano de sus integrantes. Estamos abiertos a escuchar y dar cauce a todas las ideas, a todas las propuestas que deriven de estos diálogos para la justicia abierta, que estoy seguro redundarán en beneficio de la sociedad y del derecho humano a acceder a una justicia pronta, completa e imparcial. Reitero mi agradecimiento al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
y de manera muy especial a su presidenta por la organización de este espacio orientado a la consecución de estas magníficas vetas de colaboración entre la sociedad y el Estado. Muchas gracias. Agradecemos y despedimos a quienes encabezaron esta ceremonia. A continuación se llevará a cabo la toma de la fotografía oficial.